Por lo tanto, vamos a ir revisando un poco esta temática que es importante que tomen ustedes en cuenta. Yo les voy a pedir principalmente que ustedes tomen en cuenta que vamos a ir trabajando con referencia a la temática que se esté dando también en los momentos cívicos, porque nos aporta directamente a estas clases, no solo de ciudadanía, sino en general a las clases que hacen referencia a los estudios sociales. Por lo tanto, estaremos realizando, obviamente, evaluaciones en base a esta consideración de los momentos cívicos, pero más allá de eso, sí es importante que ustedes tomen en cuenta. Para ir un poquito tomando en consideración, no les he enviado todavía la temática, todos ya pudieron, ya realizaron su carátula de la primera unidad. ¿Sí? Por lo menos denme un like por ahí, o sea, una manito arriba. Si es que pónganle en las reacciones si ya hizo su carátula. ¿Sí? ¿Qué pasó, Emilia, María, el resto, Sheila, Isaac, compañeros? ¿Sí tenemos nuestra carátula? Sí. Yo aún no tengo porque no tengo los cuadernos y Ok, no estoy en Quito. bueno, no hay problema. Simplemente una pregunta y para ver si estamos todos realizando, ¿ya? No hay inconveniente. Vamos complementando entonces en esta semana. No se olvide de tener su carátula para... Es importante e imperante que ustedes hagan esta carátula para ir complementando esta primera parte y algunos elementos. Bueno, entonces vamos a ir iniciando con esto que se refiere a nuestra primera unidad. ¿De qué trata nuestra primera unidad? La unidad número 1 es sobre la ciudadanía e igualdad. Como yo les estaba diciendo y por cuestiones de tiempo no les he podido enviar estos temas, pero aquí tienen ustedes el tema para la primera unidad de ciudadanía. ¿De qué trata? De la ciudadanía y de la igualdad. Ciudadanía e igualdad es el tema. Vamos a ver estos 5 subtemas. Igualdad natural de las personas, protección al poder, significado jurídico de los principios de igualdad, la igualdad como principio generador de opciones. ¿Qué les pido? Simplemente copie en borrador, no lo haga en este momento. Como les decía, yo les voy a ir enviando, entonces vamos a tener tiempo, pero sí quiero que ustedes vayan viendo cuál es el tema general, qué es lo que se repite, qué palabra se repite aquí. ¿Qué palabra usted dice? Igualdad. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, ¿de qué va a tratar este tema? Evidentemente, de lo primero que se relaciona acá arriba, la igualdad. ¿Qué vamos a iniciar viendo hoy entonces? ¿Qué es esto de igualdad? ¿Qué significa igualdad? Como les decía por ahí, tome nota rápida, nada tan elaborado por ahora, porque ya les iré complementando simplemente para tener esta primera noción de la temática que vamos a ir trabajando. Usted, si no ha realizado todavía su carátula, por favor, compleméntela. La mayoría estamos ya terminando esta perspectiva y de ahí vamos realizando este organizador como siempre lo hemos venido realizando. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? Por lógica, vamos a iniciar preguntándonos qué es esto de igualdad. Mientras ustedes van complementando, les voy pidiendo su ayuda sobre esta pregunta. ¿Qué es la igualdad?
Piénsenlo un momento. ¿Qué significa para ustedes igualdad? Desde su punto de vista. No diccionario, no nada por el estilo. ¿Qué significa para usted igualdad? Trato justo para todas las personas. Trato justo para todas las personas, nos dicen. ¿Ya? Trato justo. Muy bien. Vamos aquí a irlo complementando. Dicen un balance. Balance. ¿Cómo explicaría balance, María? O sea, algo igualitario. Algo igualitario, un balance. Ya, pero ¿cómo balance? A ver, vamos bien, vamos pensándolo, vamos pensando. Una partición igualitaria de derechos, todo lo que viene a ser derecho, la libertad de expresión, una repartición igualitaria. A ver, repartición igualitaria. Lo voy a tratar de graficar, ¿ya? Yo tengo este objeto. Por lo tanto, si yo digo que voy a hacer una repartición igualitaria, simplemente es que voy a partir en partes iguales o aparentemente iguales en el gráfico para todos. Entonces, esto le corresponde a Luis, esto le corresponde a Andrés, y esto le corresponde a María, esto le corresponde a Tatiana y así. A eso se refiere Anthony, repartir igualitariamente. Suponemos que estos son derechos, ¿ya? A eso se refiere la igualdad. Ahora, ¿qué pasa si, aquí digamos esto, llamamos igualdad, según la definición del compañero? ¿Qué pasa si por A o B razones, digamos, Tatiana necesita más que Luis y más que María y más que Andrés? Es decir, ya no esta parte que le corresponde, sino un poco más. A eso ya no se llama igualdad, ya no podemos considerar la igualdad. Si le damos más a Tatiana porque por A o B razones, digamos, tuvo un accidente y necesita que le ayudemos más. ¿A eso ya no llamamos igualdad? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué creen ustedes? Si yo le doy más a uno que otra persona porque necesita en un momento específico, ¿qué sucede? ¿Ya no es igualdad? Miren el espacio en el cual yo estoy retratando, es mucho más grande en proporción que el resto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con la igualdad? ¿Ya no hay igualdad? ¿Alguien más otra definición de igualdad? ¿Qué pasa cuando yo tengo que darle más a una persona por cuestiones A o B situaciones? Ya no hablamos de igualdad. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Se rompe la igualdad? Dicen, yo creo que sería ayuda. Ya, pero si la igualdad es darles a todos lo mismo, esa repartición que veíamos en el gráfico, si yo necesito darle un poco más a alguien, ya no hay igualdad. Entonces la igualdad no existe como, como democracia, como derechos. ¿Alguien más? Tenemos en cuenta que la igualdad es una equivalencia. Es decir, que A es igual a, bueno, a B, ¿ya? Entonces, este elemento nos permite generar esta relación de igualdad. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo que darle a alguien más? ¿Se rompe la igualdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Ya no es. Ya no es igualdad. Cuando yo tengo que darle a Sí, alguien más. yo creo que sí es una igualdad. ¿Por qué? Podría pasar en el mismo, por ejemplo, el recuerdo que usted dijo,
de que uno le pertenece a Luis, otra Tatiana. La Tatiana tiene más, pero en el momento en que Luis tenga un accidente, le van a ayudar más a él que a los otros. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Voy a plantear una imagen para ver si podemos ir entendiendo esta perspectiva de la igualdad. Hay otro término además de igualdad. El término equidad. Y propiamente vamos a ir entendiendo esta perspectiva, a ver si podemos nosotros comprender a qué se refiere realmente la igualdad, para no tener una consideración equivocada de este término. Vamos si podemos ir revisando esta imagen. ¿Qué les dice a ustedes la diferencia entre equidad e igualdad? ¿Qué les dice este gráfico? ¿Qué les dice esta imagen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia observan? Señor Llanos, ¿qué diferencia encuentra en la imagen? Que en la igualdad son las mismas cosas para las tres personas, pero en la equidad es más para el que no puede alcanzar a ver el partido de béisbol. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué quería yo decir esto del momento que cada una de las personas necesitan? La igualdad no está pensada directamente como un criterio en el cual yo le doy sin tomar en cuenta las necesidades particulares. La igualdad en este punto que nosotros vamos a venir trabajando en el primer tema y en el desglose de los temas, principalmente de la primera unidad, se refiere directamente a la igualdad como equidad. Es decir, igualdad porque todos tenemos acceso a los derechos, pero en cuanto equitativo dependiendo de las necesidades de cada uno. Esto es muy importante que ustedes tomen en consideración. ¿Por qué razón? Porque a veces tenemos nosotros en cuenta que la igualdad es solo que algo sea igualitario, que algo sea en relación a otra cosa de la misma manera. Por lo tanto, si alguien no accede a las mismas consideraciones que tengo yo, sin importar que yo tome en cuenta la realidad de esa persona, entonces no es igualdad. Yo quiero que todos hagan lo mismo, piensen igual. Eso es muy peligroso en el ámbito de la democracia. Eso como inicio a nuestro tema. Ya realmente nuestro tema es la igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al poder. Como les decía, la igualdad es un concepto que hace referencia a una equivalencia. Ya nos decía por ahí María también. Esta equivalencia es propiamente la relación entre dos elementos. En derecho, la igualdad es un principio que le reconoce a todos los ciudadanos los mismos derechos sin discriminación. Por lo tanto, entendemos en cuanto al término de la igualdad, el acceso a los derechos para todos. Por eso se le relaciona este concepto como igualdad. La igualdad en derecho quiere decir directamente, y no se olviden, ya estamos iniciando con nuestro primer tema, así que no se olvide tomar nota. Quiere decir realmente el reconocer a los ciudadanos los mismos derechos sin discriminación alguna. Ese es el punto relevante. Y de ahí justamente era mi pregunta. ¿Por qué tal vez en algún punto yo tengo que darle más a uno u otro? Pero desde la base, y miren lo que dice aquí, derecho, o mejor dicho, igualdad natural. ¿Qué quiere decir igualdad natural? Que por el solo hecho de ser humanos, ya somos iguales en derechos. Es desde la naturaleza, desde el principio de entendernos como seres humanos,
es que nos reconocemos como iguales en todas las condiciones. Por este principio, todas las personas deben ser tratadas de la misma forma, sin discriminación alguna. La equidad, por ejemplo, también en este sentido no quiere decir discriminación. No es que si una persona necesita más, yo le estoy olvidando a otra, sino que directamente la igualdad reconoce estos derechos, que son todos los de los seres humanos, y va tomando en consideración las necesidades de cada uno de nosotros. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y deberes y los ejercemos conforme vamos adquiriendo nuestro proceso de crecimiento y maduración. Esto es sumamente importante, que en cuanto a la igualdad, que la entendemos propiamente en esta consideración de reconocer los derechos, debemos entender que todos tenemos derechos y deberes y que estos derechos y deberes se van ejerciendo conforme vamos creciendo. Se van adquiriendo conforme vamos nosotros creciendo. Es decir, nuestro proceso de crecimiento. Significa que tendremos una cantidad de derechos mientras vamos adquiriendo la mayoría de edad, pero esos derechos conllevan también deberes. Por ejemplo, la obligación de elegir a nuestros gobernantes, así como también de la mayoría de edad tener algunos otros derechos ya propiamente constitucionales. Este concepto de igualdad ha sido alimentado con importantes nociones, una de ellas la igualdad de género, la igualdad de acceso a la educación, entre otras igualdades. Vamos a ir puntualizando algunos tipos de igualdades. No se olviden que igualdad natural, igualdad en derecho quiere decir el reconocimiento de los ciudadanos, pero directamente igualdad natural quiere decir todos tenemos estos derechos y deberes por ser humanos, ¿sí? Es decir, desde nuestra condición de seres humanos somos o tenemos derechos por naturaleza. No por una constitución, no porque alguien nos ha regalado los derechos, no porque estamos en un país, no. Por ser humanos tenemos derechos por naturaleza. Eso significa igualdad natural. El concepto entonces ha venido alimentándose de diferentes posturas, de diferentes ideologías, de diferentes formas de pensar. Y propiamente la igualdad, pongamos así, no igualdad como derecho, no la voy a plasmar aquí de otra forma. La igualdad en general, la igualdad se ha venido posicionando en diferentes temas. Uno de los temas es la igualdad de género. Importante a tomar en consideración la posibilidad de entender a hombres y a mujeres que tienen derecho a la educación, a un trato justo, a tener un trabajo, a tener una familia. Eso es la igualdad de género. Vamos a plantearla aquí. Tanto hombres como mujeres deben tener el mismo derecho al acceso. Las mismas posibilidades. Se ha logrado llegar a esta igualdad
de género? ¿Creen ustedes que hombres y mujeres en la actualidad tienen los mismos derechos? ¿Creen ustedes que los hombres y las mujeres tienen las mismas posibilidades? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué ¿Sí? dicen? ¿Sí? ¿Por qué? Siempre sí, ¿por qué? Porque ponemos el ejemplo de de la antigüedad, que decían que las mujeres no podían tener derecho al voto y tampoco podían meterse en la política, lo contrario que es ahorita, ahora pueden, antes no podían ni trabajar, ahora pueden trabajar, no es necesario que se queden en casa cuidando a los niños, como se dice siempre, ahora también pueden ¿Ya? hacer eso los hombres y ¿Ya? también pueden meterse en lo político. Ya, gracias, Anthony. En cuestiones políticas, por lo menos, se ha visto un cambio, es decir, por lo menos las mujeres participan más en este proceso. ¿Qué dicen el resto? ¿Realmente Sí, han podido? que es entre sí, no, porque sí es verdad que las mujeres ya están teniendo mucha más participación. Hay ciertos lugares, como es el caso de Afganistán, donde las mujeres es como que no se les toma, no se les toma en cuenta y se les trata de opacar bastante. Entonces, sí se ha tenido un gran avance con la inclusión a todos, pero hay ciertos lugares en los que esto no se les toma en cuenta. Gracias, Ismael. Falta mucho, en realidad, falta mucho. No, de lo que es visible, obviamente de lo que se puede palpar, digamos, muchas de las mujeres en algunos países no tienen la posibilidad de opinar. Ustedes saben lo último que ha venido sucediendo a nivel del mundo y estos sucesos realmente dan un retroceso al proceso de igualdad natural. Otro elemento que debemos tomar en consideración realmente importante en cuanto a la igualdad, en nuestros países muchas veces las mujeres ganan menos que los hombres. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué sucede? El machismo. Ya, pero vamos siendo más objetivos, es decir, explicándolo más. ¿Por qué razón sucede esto? No utilicemos solo términos que están bien, pero no los utilicemos de manera genérica, sino expliquen desde sus propias palabras. ¿Por qué sucede esta consideración? Por ahí, jóvenes que no les veo, no apague su cámara. ¿Qué será? ¿Por qué razón sucede esto? ¿Por qué los Algunos hombres? hombres piensan que las mujeres no pueden hacer nada y que deberían de recibir menos pago que los hombres. Sí, vamos dentro de la misma consideración, pero ¿qué creen ustedes? ¿Por qué? Porque si tienen igualdad de derechos, porque si todos somos iguales, siguen las mujeres ganando menos en cuestiones económicas que los hombres. ¿Qué será? Obviamente el hombre puede tener una consideración todavía machista en nuestras sociedades y creer que son superiores, pero ¿por qué? ¿Por qué de fondo sigue dándose esto? Les pongo un ejemplo para entender esta consideración. ¿Quiénes están a cargo de los países? ¿Quiénes están a cargo de las industrias? ¿Quiénes están a cargo de todos estos procesos? Jefes y presidentes. Presidentes, jefes, si usted mismo lo pone en masculino. Es decir, sigue estando en muy pocos países, hay una representatividad importante en la toma de decisiones desde las mujeres. Siguen siendo los hombres quienes toman las decisiones. Ahí hay que cambiar. Por lo menos en la Constitución del Ecuador se ha planteado uno de los parámetros importantes, que debe haber una equidad, mejor dicho, una igualdad en cuanto al acceso. Es decir, si hay una cantidad de hombres, debe haber una cierta cantidad de mujeres que tenga representatividad. Si hay, por ejemplo, en la alcaldía, el alcalde es hombre, la alcaldesa debe ser, o la vicealcaldesa, perdón, debe ser mujer. En este caso debe haber esta relación de paridad para no tener, o para generar un equilibrio y para no tener esta desigualdad. Pero todavía nos falta mucho en cuestión de igualdad de género. Otro de los elementos de la igualdad que es importante a tomar en consideración es la igualdad social. La igualdad social está íntimamente relacionada con la justicia social. La Declaración de los Derechos propiamente afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos. Ese es el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos. Pero aquí existe una brecha muy importante. Voy a plantear solo 2 elementos para tener en consideración, que pueden ser varios, ¿no? En cuanto a igualdad social, pero solo poniendo en cuanto a este término, digámoslo así, ricos y pobres. Poner clase social alta, clase social baja, como quieran ponerlo, pero voy a utilizar este término para que se entienda de mejor manera. La igualdad social debe acortar cada vez más la brecha entre unos y otros y generar un proceso más igualitario en el medio, como lo represento con esta línea. ¿Qué es lo que ha pasado en la realidad? En la realidad, cada vez más la brecha entre ricos y pobres se va alargando. En vez de irse uniendo, como lo vemos en esta flecha, se va separando. Y aquí les dejo esta inquietud. ¿Por qué razón se genera este proceso? ¿Por qué se da cada vez más esta brecha? Les dejo esta pregunta con la que iniciaremos la siguiente clase. ¿Por qué se da esta brecha entre los ricos y los pobres, ¿sí? Entre la clase alta y la clase baja, entre lo que estamos viendo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué cada vez más esta brecha? Les dejo como inquietud para la siguiente clase. Con eso vamos iniciando la siguiente clase. Bien, jóvenes, con eso vamos a ir terminando. No nos vamos a agotar más.